Ahora que hemos visto las bases de la orientación a objetos y por encima cuáles son las partes fundamentales de una clase o de un objeto, veremos que son palabras diferentes y que cuando hagamos varios ejemplos ya veréis en qué consiste esa diferencia. Vamos a generar nuestra primera clase. Para ello, vamos a ir utilizando, ya en anteriores ocasiones lo hemos visto, pero ahora ya con más intensidad vamos a utilizar la documentación de php.net, puesto está fantástica para ir visualizando cada una de las partes de programación sobre PHP y qué significa. Y una de las cosas también súper importantes de dicha documentación son los ejemplos tan fantásticos que aparece en ella. Muy bien, ¿qué es una clase? Una clase va a empezar con la palabra reservada class. Ahora ya vamos al lío de programar y utilizar Atom para programar PHP. Y lo que nos va a representar es, fijaos que aquí teníamos este diagrama. Vamos a intentar representar un esquema, un boceto de lo que nosotros pretendemos que sea un coche, ¿de acuerdo? Con ese ejemplo vamos a hacer nuestra primera clase. Para ello tenemos aquí el Atom en el directorio que estamos realizando todas las pruebas y vamos a generar nuestra primera clase que se va a llamar lo que sea .php. Es una buena práctica que nuestro fichero en PHP se llame exactamente igual que la clase. Veremos esto qué significa. Clase coche. Muy bien. PHP. Ahí lo tenemos. ¿Qué nos indica ¿qué nos indica la documentación? Bueno, pues que el fichero PHP va a llevar la identificación de PHP, igual que cualquier otro fichero PHP, y que nuestra clase va a empezar, vuelvo a repetir, por la palabra reservada. Palabra reservada significa que es propia del lenguaje, ¿eh? Es algo así como si estuviésemos hablando castellano y nos indica que antes de un nombre masculino va el artículo el, o un indeterminado. Nosotros tenemos que decirle al código que nosotros vamos a definir una clase y que comienza con la palabra class. Seguidamente va a llevar un identificador que aquí sí que le podemos poner lo que queramos, pero que va a empezar con una letra o con un guión bajo y que no va a ser una palabra reservada, ¿vale? Fijaos que además nos indica cuáles son las palabras reservadas, que son un montonazo, tendríamos aquí, y que no las vamos a poder utilizar. En nuestro caso, hemos dicho antes que justamente habíamos llamado el fichero como nuestra clase, por lo tanto utilizaremos dicha nomenclatura. Utilizamos la abreviatura de PHP y vamos a darle a class para que, fijaos que directamente Atom nos escribe, nos ayuda en la escritura de absolutamente todo el código que define una clase. Para empezar tenemos aquí unos asteriscos, una barra. Esto significa que esta parte de código la podemos utilizar para comentarios. Un comentario es algo así como unas anotaciones que pongo en el código para que el resto de programadores, puesto que nosotros no trabajamos en solitario en el planeta Tierra, para que el resto de programadores tenga una guía de qué es esto. Por ejemplo, clase creada por Paco Gómez y además clase ejemplo de definición. Muy bien. La palabra reservada class, aquí nos dice la documentación que le podemos poner lo que queramos. Y como hemos dicho cuando hemos creado el fichero, le vamos a llamar exactamente igual al fichero y a la clase. Esto de aquí lo eliminamos, puesto que no lo vamos a utilizar. Y fijaos que los siguientes elementos van a ser una variable o un atributo. Vamos a recordar que las propiedades o atributos son atributos identificativos de esa clase y los métodos son acciones, conjunto de operaciones que puede realizar dicha clase, dicho objeto. Muy bien, vamos a eliminar esto
y vamos a copiar justamente lo que nos viene en el ejemplo. Declaración de una propiedad. Fijaos que dicha propiedad siempre va a ir precedida por el dólar. Es también una sintaxis de PHP. Esto de aquí ya veremos qué es y estamos definiendo simplemente una cadena de caracteres. Por ejemplo, color verde. Declaración de un método, es decir, qué va a hacer y en nuestro caso va a mostrar el color. Mostrar color. También es una buena práctica que las funciones comiencen con minúscula. Fijaos que simplemente hace un eco, es decir, mostrará por pantalla el qué. El color. Vuelvo a repetir que hay cosas que las iremos viendo poco a poco, como este discolor, que es algo así como hacer referencia a esta variable. Ya tendríamos definida nuestra clase, sin embargo, no la podemos utilizar. Para poderla utilizar, tendremos que seguir realizando una serie de acciones. Pero para empezar y resumiendo y para finalizar, vemos que hemos definido nuestra primera clase, que empieza con una palabra reservada que se llama class, que le ponemos un nombre, siempre es así. Abrimos llaves, cerramos llaves, ¿veis? Para definir de dónde a dónde va. Definimos todos los atributos. ¿Podríamos haber definido más atributos? Totalmente. Fijaos que teníamos también el tipo, ¿vale? Vamos a definir también el tipo para que veáis que aquí definimos todos los atributos que queramos definir. Tipo, también vamos a decir que es una frase y que es un turismo. Siempre acabarán nuestras sentencias, nuestras líneas con punto y coma. Casi siempre, ¿vale? Porque fijaos que aquí no acaba en punto y coma. Después tenemos un método. El método simplemente va a sacar por pantalla el qué, el color. ¿Podemos definir varios métodos? Sí, ya lo veremos más adelante, que se hace siempre con public function y nuevamente el nombre que le queramos dar, tipo. ¿Vale? Con esto habríamos definido nuestra primera clase.